Stele.tv. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. Hola, como todos los miércoles, qué felicidad, bienvenidos a nuestro programa Camina con Meg, en Retos Femeninos, en estas propuestas que les traemos siempre con un entusiasmo, con ganas de darles cosas nuevas, de que tengamos herramientas, hay que voltear a vernos, hay que descubrirnos, y hay tantas cosas hoy por hoy que nos permiten llegar de muchas maneras, y yo encuentro que los caminos pueden ser muchísimos mientras tú vayas creciendo en esto que es el camino interior. Como siempre les he comentado, y los invitados que me hacen favor de venir al programa pues tienen estas propuestas extraordinarias y siempre van con lo mismo, un camino interno, un camino espiritual, algo que vaya llenando el corazón de grandes cosas, pues de lo que venimos a ser felices, a estar bien, a servir al otro en la mejor manera. Y la mejor manera, yo creo, de ofrenda es tener una vida sana. Y es por eso que hoy vamos a hablar, el tema del programa es herbolaria, medicina para el cuerpo y para el espíritu en tiempos de transformación. Cuando ustedes escuchan la palabra herbolaria, pues es una tradición de hace siglos, desde los egipcios, los griegos, los chinos y nuestro México prehispánico. Es una medicina ancestral que se vincula no solo con la salud, con la magia, con la alquimia, y ese es un conocimiento del poder de las plantas, el cómo se relacionan con nosotros y todo el bien que nos pueden hacer. Para nosotros mexicanos no es ajeno hablar de herbolaria, es parte de nuestra educación de generación en generación. ¿Cuántos de ustedes no escucharon que un tecito de manzanilla te quitaba todos los malestares de la barriga, un tecito de bugambilia te quitaba la tos, que si el árnica para cuando te golpeabas, que los pelos de elote para limpiar los riñones? Y así hemos crecido con muchas cosas. Y a los que nos gusta la medicina alternativa, pues esto es una maravilla. ¿A quién tengo hoy? Pues yo creo que hay que traer expertos. Yo hoy tengo un invitado extraordinario, joven, encantador, que por fin coincidimos. Él vive fuera de México y ahora gracias al Zoom podemos hacer las entrevistas a distancia. Entonces eso también nos ha permitido entrevistar a otras personas a lo lejos que no están en el DF. ¿Quién es nuestro invitado especial? Juan Pablo Ruiz Carpio, este joven experto en herbolaria, que empieza desde muy chico, gracias a la tradición de sus papás que lo metieron en varios conocimientos ancestrales, de tradiciones de diferente tipo, en una búsqueda personal. Él se despierta en esta búsqueda, en contacto con la tierra, y empieza conecta con la permacultura, que yo creo que es algo que es maravilloso, entender cómo de la tierra alimentarnos. Hace proyectos sustentables, lo que le permite pues de alguna manera comprender esa conexión con la tierra. Estudia fuera de México, regresa y a su regreso, ¿no?, entra en contacto con la tradición roja y las plantas usadas dentro del contexto ceremonial. A partir de esa experiencia, su vida cambia y cambia de dirección y pues va encontrando en su camino maestros que le van llevando a comprender la sabiduría de la naturaleza de la creación. Estudia con Prescott Hartman, con Stephen Harrow Boder, autor de múltiples libros sobre herbolaria, con Zahav Poham, fundador de The School of Evolutionary Herbalism, y con Julie McIntyre, herbalista clínica especializada en el tratamiento de la enfermedad de Lyme, y otros maestros de México y de otros países. Pues nada más y nada menos, ese es nuestro maravilloso invitado de hoy. Juan Pablo, bienvenido al programa y gracias, de verdad, gracias por estar y por coincidir, por el placer de verte y además verte en ese buen espacio.
Pues muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí y pues finalmente coincidir y después de pues ya un rato de tratar de estar pues abriendo este espacio. Pues sí, como dices tú, la pandemia de alguna manera nos abrió la oportunidad de conectar a distancia. Entonces, muchas gracias por la invitación. A ver, Juan Pablo, vamos a empezar por lo muy básico. Desde tu experiencia, ¿cuál es el poder de las plantas? Pues desde mi experiencia, las plantas tienen pues toda una serie de propiedades distintas, ¿no? Generalmente cuando hablamos de plantas medicinales, pues pensamos de nuevo en lo que hacen a nivel del cuerpo. Si algo duele en el cuerpo, pues las plantas pueden ayudar a pues aliviar ese dolor o a restablecer la salud. Sin embargo, la cuestión del trabajo profundo con las plantas va mucho, mucho, mucho más allá que solamente el cuerpo. Y vamos a encontrar diferentes tradiciones que tienen un entendimiento de que las plantas son no solamente pues portadoras de compuestos químicos, ni pues medicina solamente para el cuerpo, sino que son seres que tienen profundas enseñanzas. Son seres que han estado en este planeta mucho más que nosotros, millones de años más, y esa sabiduría, ese conocimiento acumulado, pues está ahí. Y las plantas pueden actuar, como decíamos, no solamente a nivel del cuerpo, sino a nivel de la mente, a nivel del espíritu, en todos los niveles. Y muchas plantas son incluso pues grandes maestras de cómo vivir en esta tierra, de cómo estar aquí, de cómo conectar, de cómo podemos llegar a estar en balance. Entonces, para mí las plantas, más que solamente, de nuevo, medicina para el cuerpo, son grandes, grandes maestras. Y siento que la cuestión aquí es no tanto si esto es real o no, sino de qué manera podemos abrir la percepción para volver a conectar con algo que muchas generaciones han sabido desde antes. Y mucha gente todavía ahora sabe y entiende eso, que las plantas son muy, muy, muy sabias maestras. Que además, viniendo de la tradición nuestra, ¿no? Para ti, en este camino, porque yo creo que es un reto romper, pues lo que afuera dice que es una forma de sanarnos cuerpo, mente y espíritu, la verdad, y a lo mejor coincides conmigo, va más allá. O sea, la naturaleza, desde que los árboles nos hablan, las raíces tienen un sentido, cuando abres la percepción, que bien decías ahora, como abrir la percepción a otros procesos, cuando tú has estado en ceremonias donde las plantas son ritual, como parte del ritual, que son, de hecho, las plantas son las que provocan el crecimiento a través de ese ritual. Para ti, cuál es el mayor reto? Porque, ¿cómo se lo podemos compartir a alguien que se pueda acercar y sienta que es una manera segura? Vamos a hablar de segura, ¿no? Porque ahora hay tanto que también, por otro lado, no todo lo que te ofrecen es lo correcto. Y yo sé que en tu camino tú has aprendido a hacer la tintura, o sea, desde la tintura vas allá, o sea, no nomás es que te doy la hierbita, no, haces como la decantas, pues, ¿se puede decir así, Juan Pablo? Sí, O, se extrae, son diferentes procesos de extracción. ajá. Y en este, ¿cuál es el reto para que la gente capte esto más allá de que es una planta que te quita un dolor de barriga? Pues aquí realmente es un tema muy, muy extenso, porque digamos que aquí estamos tomando, o bueno, tocando diferentes temas. Uno es el tema de las ceremonias, muy vinculado a muchas de las plantas de poder, que de nuevo hay diferentes plantas, que digo, ahorita pues con todo el boom que está viendo, tanto de la ayahuasca como, bueno, principalmente de la ayahuasca, pero bueno, también con muchas otras plantas de poder, pues esto ha sido, pues de nuevo, ha salido a la luz. Desde los años 50, pues pasó a ser una planta desconocida en el Amazonas, hacer algo que está pues ya en la conciencia colectiva de una manera muy fuerte. Y siento que en este tipo de experiencias que son bastante fuertes, es importante también mencionar que, eh, de nuevo, tampoco son para todo mundo. Entonces es importante mantener en cuenta que, pues, si bien llevas a cabo de la manera correcta, pueden ser muy transformadoras y pueden ser seguras, Ujú. también tienen un cierto riesgo en el caso de que no se lleven eh, de buena manera. Porque, de nuevo, cualquier cosa que tiene mucho poder, pues implica también saber controlarlo y saber manejarlo. Y cuando alguien que no sabe cómo usarlo, pues lo comparte, es peligroso. Por el otro lado, cuando hablamos más de la parte medicinal, de la parte de
de nuevo, los extractos, las plantas medicinales, ya en un contexto como más médico o más clínico en ese sentido. También es importante saber que hay todo un rango de plantas. Tanto hay plantas que son muy seguras, cosas como la manzanilla, como el romero, cosas que pues, conocemos y están en la mente de todos, las que pensamos como plantas medicinales. Y también hay plantas que son muy peligrosas. Hay plantas que pueden ser incluso pues, mortales, cosas como el aconitum, como la belladona, como la cicuta. La cosa es, pues de nuevo, entender un poco cuál es cuál y entender que generalmente la gente que empieza a trabajar con plantas no se va a ir al extremo de trabajar con las venenosas, que ojo, también pueden ser medicina. Se dice que no hay plantas venenosas, solamente hay sobredosis. Entonces, la cosa es, cuando estamos empezando a trabajar con esto, lo que a mí me parece muy importante para quitar como un poco del miedo que puede haber a, uy, si uso una planta, pues igual y me intoxico, igual y me enveneno, ¿cómo sé si no me voy a matar? Pues vamos a irnos por las plantas que tienen una historia de uso como plantas seguras. Muchas de las plantas que vamos a encontrar en tés, algunas de las plantas que encontramos en los mercados, son plantas relativamente seguras, que si las usamos bien, nos van a ayudar y es muy, muy, muy difícil que nos hagamos daño a nosotros y a otras personas con esas. Pero es importante que conozcamos a nuestras plantas y que sepamos dónde está el límite. Cuando tú haces una tintura, ¿no? Eh, Porque bueno, de hecho la homeopatía está en función de plantas. ¿Cómo, cómo, cómo lo das? ¿Cómo se toma? ¿Cómo se consume? En qué proporción? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, ese es todo otro tema que también es importante mencionar, porque a mí me da la impresión que generalmente en la cultura en la que estamos, vamos a la farmacia y pues compramos una cajita de aspirinas o de cualquier otro medicamento y hay una recomendación. Bueno, una o dos tabletas, tantas veces al día, si eres niño tanto, si eres adulto tanto. Y eso nos da como una cierta idea de que estas medicinas son iguales para todos y que si tú le das una aspirina a una persona de 50 kilos es lo mismo que si le das una de 120 kilos. Y realmente no es así. Parte de lo que es tan importante para mí de la herbolaria y lo que trato de transmitir en mis cursos es que es muy importante no tratar enfermedades, sino tratar personas. Entender que una gripa en la persona que decíamos de 50 kilos es una enfermedad y una gripa en una persona de 120 es otra. Y las vas a tratar completamente distinto, porque la persona es, de nuevo, es clave. Entender a la persona, entender su constitución, entender esto es muy importante. Entonces, la cuestión de la dosificación va completamente ligada a la persona. Entonces, cuando se hace una tintura o cuando se hace un té o cuando se hace cualquier tipo de extracto a base de plantas, una cosa es entender bien tu planta. ¿Qué hace tu planta? Calienta, enfría, humedece, seca. Sus compuestos, ¿cómo van a actuar en el cuerpo? ¿En qué parte del cuerpo se van a dirigir? Y la otra cosa que hay que entender es a quién se le está dando esto. Entonces, y eso va a ser lo que va a determinar mucho de la dosificación. Porque, de nuevo, para poder usar de manera correcta una planta, pues tenemos que tener eso en cuenta, o sea, conocer muy bien nuestra materia de trabajo, pero también conocer bien a quien tenemos enfrente, o al menos saberlo leer bien para poder entender cuánto vamos a dar. Entonces, es una cuestión muy subjetiva. Dime una cosa, Juan Pablo. Cuando dices entender al que tengo enfrente, de alguna manera también, voy a decir, si tienes un paciente que viene contigo, también exploras un poco qué le está pasando a nivel emocional. Sí, totalmente. Sí, en la manera en la que yo he aprendido a trabajar, nada de esto está separado. De nuevo, tenemos mucho a, sí, como a separar como las partes que nos conforman, ¿no? Entonces, generalmente es como, bueno, tengo la mente por una parte y el cuerpo por otra parte y el espíritu, si es que creo en eso, pues está por otra parte, pero realmente no hay tanto un entendimiento de que todo está completamente vinculado y que yo no puedo estar desbalanceado en uno de estos aspectos sin estar desbalanceado en los otros. Si yo estoy desbalanceado físicamente, el aspecto mental, el aspecto emocional, el aspecto espiritual van a estar desbalanceados. Y de la misma manera, si mi aspecto espiritual está desbalanceado, mi cuerpo, mi mente, mis emociones también van a estar desbalanceadas. Entonces, en esta misma manera, cuando yo le doy una planta a alguien, esta planta va a trabajar a todos los niveles. Ahora, generalmente, como decíamos, cuando le das una planta a alguien, tendemos a pensar que es principalmente para el cuerpo. Sin embargo, una planta se puede dar perfectamente para trabajar a nivel sutil. Un ejemplo que a nosotros nos gusta mucho, a mí y mi mujer trabajamos mucho con esta planta, que es la rosa.
Y la rosa es una planta que pues, a nivel físico es como, ayuda mucho para cuestiones de diarrea, es astringente, ayuda mucho como a tonificar un poco el sistema digestivo, a bajar un poco el calor en el estómago y cosas así. Sin embargo, el uso más constante que le damos a esta planta es para tratar cuestiones del corazón, y no del corazón a nivel físico, sino del corazón a nivel de emociones. Se dice que la rosa trabaja con corazones rotos. Mm. Cuando alguien ha tenido un impacto o un shock muy fuerte que ha causado que este corazón se cierre y que no se quiera abrir, pues la rosa lo que hace es que permite que se abra suavemente. Así como se abre una rosa, pues permite que la persona vaya otra vez a empezar a abrir el corazón y a abrirse a ser tocado y a tocar el mundo que lo rodea. Eso me cautiva muchísimo porque eh, absolutamente a mí me fascina el aroma de rosa. En mis talleres yo lo pongo como hasta para activar el timo, ¿no? Eso que dices, es que cuando todas las cosas una información con otra información se une, entonces encuentras que es como una verdad que nos ayuda. Y me encantó que pusieras ese ejemplo. Entonces, sí, somos un cuerpo integrado, ¿no? O sea, bien lo decías, mente, cuerpo, emociones, espíritu, y hay algo más, ¿no? Este cuerpo necesita estar alineadito porque de otra manera, pues está muy difícil la subsecuente conexión a lo que sigue. En estos ejemplos que nos puedas dar, eh, dame otro de emociones, o sea, otro que sea muy común para ti, que vengan con, a ver, otra dolencia, que tú la conectas más al mundo emocional. Por ejemplo, otra planta que es muy interesante es la caléndula. Y es otra planta que pues, es muy común, es fácil de encontrar, muy fácil de crecer. Es un muy buen ejemplo. Se dice que la caléndula, parte de lo que hace es que trabaja con las aguas del cuerpo. Entonces, la caléndula es una planta que eh, es amarga, entonces ayuda a la secreción de bilis, por lo tanto ayuda a la digestión. Es una planta que regula el ciclo menstrual, es una planta que mueve la linfa, ayuda a mover el sistema linfático cuando está también un poco cargado. Y pues bueno, en ese sentido es una planta que calienta, es una planta caliente que así como el sol mueve las aguas pues en el mundo, la caléndula es como este pequeño sol que entra a mover las aguas dentro del cuerpo. Ahora, una cosa que es interesante es que a nivel simbólico, pues el agua también es las emociones, es un símbolo, es la representación de las emociones. ¿Y qué hace la caléndula? Pues también ayuda a mover emociones estancadas. Es una planta que, si bien no es un antidepresivo, puede ser muy buena para cuando hay cuestiones de nostalgia, cuando una persona está como un poco bajoneada a nivel emocional, incluso cuando hay una cuestión de pues sí, casi como un desgano, como que le pierde como este sentido, este sabor a la vida. Pues la caléndula lo que hace es que ayuda a desplazar, a mover esas emociones y esas aguas estancadas, esas emociones estancadas, así como mueve también las aguas en el cuerpo. Y es una cosa muy interesante. Generalmente la función física de una planta, lo que hace a nivel físico, nos va a hablar acerca de lo que hace a nivel sutil muchas veces. Me encanta. Y creo que hay muchos niveles, pero generalmente si lo vemos como nivel metafórico simbólico, pues es eso, la caléndula mueve las aguas, pues las aguas que son emociones. Entonces, esta fuerza de la caléndula también ayuda a mover las aguas de las emociones. Y entonces las personas cuando se le calman las aguas de las emociones, quiere decir, a lo mejor lo que necesitaba era llorar todo esto que traía guardado, ¿no? O a lo mejor tenía que ir más a hacer pipí para soltar también todo el miedo que traía puesto. O sea, el mover es sacar de una u otra manera que el cuerpo sabio sabe que nada más necesita un poquito la ayuda. Esta desconexión de nosotros con lo que sentimos, como que nos alejamos o no reconocemos porque te preguntan cómo estás y generalmente dices bien, aunque estés toda constreñida, o sea, bien, ¿y tú? ¿No? Que es que bueno, no. En este proceso de las emociones, Juan Pablo, cuando hablas de el mundo emocional con el mundo de la salud, eh, ¿cuánto de esto tú notas, por ejemplo, cuánto tiempo le lleva a una persona el proceso? En tu experiencia con tus pacientes, o sea, viene alguien, por ejemplo, que trae el corazón muy roto o que está con las emociones muy estancadas o posiblemente ya tiene algo muy crónico. Cuando,
cómo tratas las cosas crónicas? Porque las crónicas ya son como algo que se establecieron como una verdad en el cuerpo y en la mente y en las emociones. ¿Cómo lo tratas? Mm. Sí, aquí depende mucho. Y una cosa que me parece importante mencionar es que yo, principalmente las personas que he estado tratando en esos tiempos, es mucho mi familia y pues empezando a tratar como con el círculo como un poco más abierto de gente a mi alrededor. Y apenas como que ha sido un proceso de empezar a tomar como ya más gente que llega con diferentes dolencias. Hasta ahora, así cuestiones como crónicas complicadas, yo prefiero todavía referir las otras personas que tienen como ya más experiencia y que tienen pues como mucho más, pues sí, como camino con eso, sobre todo porque me parece que es importante que tengan, pues eso, como alguien que realmente sepa cómo llevarlos de la mano en un proceso que puede ser muy, muy largo. Ahora, para responder a tu pregunta que me dices de cuánto tiempo lleva, pues, una resolución de algo así, muchas veces yo lo percibo que está como muy conectado a todo el aspecto también de los diferentes niveles de, pues sí, de nuestra persona. Y una cosa que es muy interesante es que a veces muchas enfermedades no son manifestaciones solamente físicas. Los síntomas, las cosas que vemos a nivel físico, muchas veces son manifestaciones de un aspecto mucho más sutil de nosotros mismos. Entonces, y a veces son solamente mensajes. Una enfermedad y un síntoma es un mensaje a ir mucho más profundo, a ver qué es lo que está pasando ahí. Y lo que es muy interesante es que una vez que se resuelve ese síntoma, o más bien una vez que se resuelve el problema de raíz, que a veces ni siquiera es físico, puede ser emocional, puede ser generacional, puede ser una cuestión de pues arreglar una cuestión con otra persona, de resolver una cuestión emocional, entonces la parte física, que muchas veces es el mensaje, se alinea y se cuadra. Entonces, muchas veces, ¿cuánto tiempo tarda en resolverse? Depende, de nuevo, ¿cuánto tiempo tarda en resolverse en todos los niveles? Entonces, si lo atacamos solamente a nivel físico, seguramente va a ser algo que puede tomar bastante tiempo. Pero yo he visto gente que pues, tiene cuestiones graves, incluso un ejemplo claro es mi mujer que tenía una cuestión de mucho dolor, empezó a ir a hacer algo de biodescodificación, a hacer algo de trabajo emocional, y en una cuestión de un par de semanas, el dolor que llevaba desde hace meses se empezó a desvanecer. Y no era una cuestión física, la manifestación era física, la raíz venía de un lugar mucho más profundo. Ok, entonces, eh, los procesos con los que tú trabajas, o sea, cuando viene un paciente contigo, es, a ver, eh, platico, te digo, o sea, me está pasando esto, ¿cuáles sería, ok, a lo mejor al hablarlo se me acomoda un poco y entonces tú dices, a ver, vamos a tratar por aquí y a lo mejor a partir de esta planta que te va a ayudar, a lo mejor también te hace que te des cuenta a nivel emocional, porque hay gente que no le gusta mucho que le digas que, que tiene un problema emocional. Ella va directo a mí quítame la dolencia del riñón y ya lo demás es lo de menos. ¿Sucede? ¿Te sucede eso, Juan Pablo? Sí, de nuevo, vas a encontrar diferentes tipos de personas que están listas para trabajar a diferentes niveles. Entonces, puede que llegue gente que sea así como, a ver, como dices tú, me duele el riñón y yo nada más quiero que me quites el dolor del riñón, no quiero escuchar así como No te nada más. metas en otra cosa, te lo suplico. Sí. Y, de nuevo, y una cosa muy hermosa de la herbolaria es que sí tiene la capacidad de trabajar a varios niveles. Entonces, perfectamente se le puede dar algo a esa persona para que trabaje el riñón. Ahora, una cosa que, como te decía, es importante, al menos para mí es importante, es no solamente usar, pues ahora sí que herbolaria alópata, donde es como completamente paliativo, donde, ok, te duele esto, pues yo te callo tu síntoma, dándote algo que, pues como que simplemente te quite el dolor, de algo que probablemente es más importante que escuches adentro. Claro. Pero de nuevo, si una persona no está dispuesta a ir más profundo, tampoco se le puede empujar y hay que respetar eso. Entonces, a cada persona se le puede ayudar hasta donde esa persona se quiere dejar ayudar. Entonces, si lo que podemos hacer es, pues, ayudarle con el dolor de riñón, lo hacemos. Si está dispuesta a ir más profundo a ver, pues, qué hay con ese miedo, qué hay con eso que está acumulado ahí a nivel emocional, pues entonces se abre la posibilidad. En este tiempo de pandemia que nos ha tenido pues, tan inmersos en muchísimas emociones, creo que las hemos visitado todas, desde la incertidumbre, la ansiedad, el cansancio, la artez, la tristeza, el no ver a la gente que amamos. O sea, hemos estado como en un vaivén, vaivén. Eh, ¿Cómo podríamos integrar las plantas hoy en nuestro diario, Juan Pablo? Porque yo creo que la gente que nos está viendo, pues está en procesos muy distintos emocionales.
que evidentemente, como bien dices, el síntoma solamente es el cuerpo, pero va más allá, la causa es siempre adentro y visitar ese lugar a veces cuesta trabajo, pero también habría que darse cuenta que este encierro nos está teniendo que dar la oportunidad de vernos con mayor claridad. ¿Cómo integramos en este momento las plantas, en esto que nos está pasando? Mm. Pues es una cosa que también parece muy importante y muy interesante. Creo que en cierto sentido, el hecho de estar encerrados y el hecho de pues, perder mucha de la movilidad que teníamos normalmente, siento que ha resaltado en ciertos sentidos, pues también la importancia que mucha gente, bueno, que todos tenemos del contacto con la naturaleza y el contacto con las plantas. Y una cosa que a mí me pareció muy interesante era ver a todas las personas que de pronto pues llenaron sus casas de plantas. Era así como, bueno, voy a estar aquí encerrado, encerrada durante quién sabe cuánto tiempo, pues vamos a meter algo de vida. Y siento que esa parte para mucha gente fue incluso medicina, o sea, el hecho de reverdecer su propia casa y de entrar en contacto con las plantas así, eso ya era medicina para la gente que tenía que pasar tanto tiempo, pues, enclaustrada, ¿no? Pero una cosa que es importante aquí también es que si estamos hablando más de la parte medicinal, de la parte de cómo integrarlas, de nuevo, cómo empezar a usar plantas medicinales en ese sentido, en este tiempo, que es muy importante, una de las cosas más hermosas de la herbolaria es que no requiere de tantísimo estudio para empezar. Digamos que ya si queremos llevarlo más profundo, pues podemos llevarlo, o sea, a niveles muy, muy, muy profundos. Nunca vamos a acabar de estudiar. Pero para empezar, basta solamente hacernos un té. Basta solamente empezar a conocer una planta. De nuevo, no tenemos que ser los expertos de los expertos para empezar a usar la manzanilla para un dolor de estómago, como decías, o el romero para un dolor de cabeza. Y es eso lo maravilloso. Para empezar, basta solamente dar un pequeño pasito. Y eso, pues, empieza un camino que nos puede llevar a cualquier lugar. La cosa es solamente dar ese primer paso. A ver, Juan Pablo, yo estoy en la casa y lo bueno es que ahora me traen todo a la casa. Dame un kit de tener en casa de plantas. ¿Cuáles? O sea, normalmente tenemos hierbabuena, tenemos manzanilla, yo tengo romero, que luego se la pongo a mi agua, ¿no? A una ramita de romero. ¿Qué otros? A ver, danos tips, así una lista de súper, por favor, esto para esto, porque yo creo que hoy necesitamos eso, nos den claves, ¿no? Fáciles. Como bien Claro. dices, para sobrellevar la ola. Ya luego vemos si nos sumergimos más directo y vamos contigo a que nos des o cursos o una consulta, yo creo. Con mucho gusto. Sí, pues vamos a empezar con algunas plantas que son tanto profundas, bueno, que tienen como muchas, ¿cómo se dice? Propiedades, pero que también son fáciles de conseguir. Entonces, algunas que son básicas y que son muy, muy sencillas empecemos con el jengibre. El jengibre es una planta que todo mundo conoce, todo mundo puede encontrar. Tenemos la ventaja de que pues, está en pues, todos los supermercados y tiene muchas propiedades. El jengibre trabaja sobre todo a nivel digestivo, a nivel del sistema digestivo. Y una cosa muy interesante es que muchas de las plantas con aceites esenciales fuertes, aromáticas, las plantas que conocemos como plantas de olor, suelen tener un efecto a nivel digestivo. Y el jengibre es muy, muy bueno para eso, cuando nos sentimos un poquito empachados, sentimos que la digestión está un poquito no funcionando tan bien como debería. El jengibre lo que hace es que ayuda a calentar. Se dice que prende el fuego de la digestión. Dentro de la Ayurveda, la medicina tradicional de India, se dice que justo en el duodeno, donde el estómago pasa al intestino, es ahí donde se guarda el fuego interno. Y se dice que este fuego es el que calienta el resto del cuerpo. De ahí irradia el calor hacia el resto de todo el cuerpo. Entonces, es muy buena para las personas que tienen mala digestión, que generalmente son personas que tienden a tener las manos frías y las extremidades frías, porque desde ese punto de vista, el calor interno no acaba de llegar a esos extremos. Entonces, muy bueno para cuestiones digestivas, muy bueno para cuestiones de tos. El jengibre se puede también tomar en té cuando hay mucha tos, esa tos que no te deja dormir, con un poco de miel y un poco de limón, se toma antes de dormir, baja la tos. Cuando la tos es muy fuerte, incluso se puede picar y se puede poner sobre el pecho. Se puede hacer eh, como un emplaste o un lienzo de tela donde se pone el jengibre picado y se aplica sobre el pecho y eso es excelente para bajar la tos. Es muy bueno para las gripas, es muy bueno también para cuestiones
de infecciones de garganta, cuando sentimos que estamos empezando a infectarnos, a tener una infección en la garganta, podemos tomar un té de jengibre para ayudar a limpiar. Entonces, es muy bueno para movilizar. Si pensamos que es una planta caliente, lo que va a hacer es mover tanto las mucosas en el cuerpo, cuando tenemos una acumulación de mucosas en el pecho, el jengibre ayuda a sacarlas. Este, Cuando lo mezclas, ¿hace el mismo efecto? Por ejemplo, si te haces, le pones un pedazo de jengibre a tu jugo verde, ¿actúa igual o no? Depende. Aquí hay varias cosas, porque y eso ya es importante entenderlo, porque a veces pensamos o tratamos de comparar las plantas a los fármacos. Y realmente las plantas y los fármacos funcionan muy diferente. Entonces, por ejemplo, un fármaco cuando te lo tomas tiene una acción muy directa. Va y sube, baja, mueve exactamente lo que tiene que hacer. Mientras que una planta es un arco iris de compuestos medicinales. Ajá. Entonces, yo cuando me tomo el jengibre, sí va a actuar sobre la panza, pero también va a actuar sobre el sistema cardiovascular, pero también va a actuar sobre, de nuevo, a cierto nivel como los pensamientos y las emociones, va a mover todo. Entonces, cuando yo mezclo dos plantas, de alguna manera esas plantas van a interactuar entre sí. Y una cosa que pasa que también es muy interesante es que hay muchas plantas que son sinergistas de otros, o sea, plantas que potencian otras o que ayudan a moverlas hacia ciertos lugares del cuerpo. Entonces, es muy común encontrar en algunos textos que se habla de que hay plantas que tienen afinidades por ciertos órganos. Entonces, hay plantas que tienen como afinidad por el cerebro, por ejemplo, como el romero, o plantas que tienen afinidad por el hígado, como el cardomariano. Y cuando mezclamos ciertas plantas que tienen afinidad con otras que tienen cierta acción, lo que podemos hacer es que podemos dirigir esa Ujú. acción hacia una parte del cuerpo u otra. Entonces, digamos que si yo quisiera pues incrementar un poco el flujo sanguíneo o digamos que expandir un poco los capilares del cerebro, pues puedo mezclar como jengibre con romero y esas dos fuerzas se van a mezclar para pues hacer ese efecto que tienen sobre los órganos sobre los cuales tienen afinidad ambas. Ok, ok. Jengibre es uno. Danos otra. ¡Qué emoción! Pues rápidamente, para la caléndula también, que es otra que es muy común, que se puede encontrar muy fácilmente. Digo, ya la mencionamos un poquito antes, pero creo que vale la pena como hablar un poquito más porque de verdad es una planta excelente. La caléndula es una planta amarga y vamos a ver que muchas plantas amargas actúan sobre el hígado y sobre la vesícula biliar. A ver, Cuando, una sí, pregunta. ¿La caléndula hace lo mismo que el ajenjo? eh, depende. Ok. El ajenjo, digamos que tienen cosas similares. El ajenjo es amargo y la caléndula es amarga. Entonces, en ese sentido, ambos son estimulantes de la secreción de bilis en el cuerpo y también tienen un efecto a nivel hepático. Sin embargo, son plantas muy diferentes. O sea, cada una hace como sus cosas. Aunque tienen como eso en común, cada una va a tener acciones muy, muy distintas. El ajenjo se usa más para cuestiones de bichos en el estómago y parásitos, mientras que la caléndula es una planta un poco más suave en ese aspecto y se usa para pues todo lo que vamos a decir ahorita. Ok. Entonces, como decíamos, es una planta que tiene este efecto a nivel de hígado, entonces ayuda a la secreción de bilis, puede ser buena como aperitivo para empezar a segregar bilis y para las personas a las que les cuesta trabajo digerir o digerir un poco las grasas, un poquito de tintura de caléndula o un té de caléndula antes de comer puede ser excelente. Otra cosa que hace la caléndula es que, como decíamos, trabaja con el sistema linfático. El sistema linfático es como el desagüe del cuerpo en cierto sentido. Está muy conectado pues a muchas partes, bueno, a los ganglios básicamente. Entonces toda la parte de la garganta, debajo de las axilas, las ingles, todo en el estómago y diferentes partes del cuerpo, pues hay ganglios que son parte del sistema linfático, que digo, tienen muchas funciones, pero una de ellas es tomar algunas de las toxinas y procesarlas para que puedan ser excretadas de buena manera. Cuando nos enfermamos y tenemos una gripa y pues como que ya estamos saliendo, pero como que no acabamos de salir y sentimos así como todo congestionado y nos duelen los ganglios y la garganta o debajo de las axilas, ese es el momento preciso donde la caléndula es excelente. Porque esta planta lo que hace es que ayuda a mover el fluido del sistema linfático. Entonces, cuando hay esta acumulación, cuando hay esta, pues sí, si lo pensamos como una acumulación de basura en este sistema, la caléndula lo que hace es que ayuda a moverlo, ayuda a movilizarlo y empujarlo, ya que este sistema no tiene una bomba propia como es el corazón. Se mueve a través del movimiento o a través de ciertos estimulantes. Otra cosa que hace la caléndula es que ayuda a regular el ciclo menstrual.
Entonces, cuando hay un flujo excesivo o cuando no hay suficiente flujo o cuando hay una irregularidad en la cuestión de los periodos del ciclo menstrual, pues esta planta también puede ayudar muchísimo a regular todo este tema y también es muy bueno para los cólicos. Entonces tiene como esta doble acción que para las mujeres puede ser muy aliviadora. Buenísimo. Y por último, porque rápidamente es muy No, bueno para no, eso, usada de manera tópica es excelente para irritaciones, cualquier cosa que tenga que ver con calor en la piel, quemaduras, irritación, salpullidos, la caléndula aplicada de manera tópica, ya sea que sea con un fomento, o sea, que se haga un té y luego se ponga el agua sobre la piel, o que se machaque la caléndula y se ponga directamente sobre la parte afectada, es realmente excelente. ¿qué otra? ¿Qué otra? Te voy a explotar No, al está máximo. perfecto. Muy bien. ¿Qué otra? Pues la manzanilla, que es otra que es muy fácil de encontrar, que todo el mundo tiene, seguramente todo el mundo la tiene en casa. Y es una planta a la que yo le agarré mucho cariño. Una vez que me agarró así un dolor de estómago y unos retortijones que me estaba así como doblando del dolor. Y pues probé a tomar toronjil, melisa, que son otras plantas que trabajan con el sistema digestivo. Y nada. Y no fue hasta que me hice pues realmente una buena infusión, pues bien cargada de manzanilla, Cuando, que a ver, perdóname que te interrumpa. Cuando dices una buena infusión cargada, ¿de cuánto estás hablando? Porque uno se hace su té de manzanilla y pues a lo mejor está caña y le pones muy poquito. ¿Cuánto es una buena infusión para hacer una sí, buena infusión? es importante. Sí, la dosis es, como decíamos, es importante. Y otra vez, depende un poco, pero digamos que si yo quiero solamente como relajar y pues como bajar un poquito el estrés del día, eso, una pizquita está muy bien. Si yo quiero ya un efecto como más contundente, digamos, como donde hay retortijones, donde hay como una cuestión de contracción fuerte en el estómago, pues entonces puedo agarrar pues un puñito, o sea, como, digamos, en vez de, no sé, los 2 gramos que tendrá una pizca, pues usar entre 10, 15, 20 gramos. Y la ventaja con esta planta, con la manzanilla, es que es muy segura. Entonces, realmente no nos vamos a intoxicar, no nos vamos a pasonear de manzanilla en ningún momento. Entonces, es una planta que trabaja principalmente con el sistema digestivo y el sistema nervioso. Y es excelente para cualquier cuestión de tensión en el estómago. Y cuando hay personas que tendemos a ponernos nerviosas y a mandar como toda la tensión al estómago, de esos que de pronto hay alguna noticia como algo Ujú. estresante y además sentir los nervios de punta, sienten el estómago que se les hace como chicharrón, pues esta planta es excelente para eso, porque además de relajar sistema nervioso, lo que hace es que relaja las paredes intestinales. Entonces, para cualquier cuestión de tensión a nivel digestivo, es excelente. Y como es una planta tan suave, se puede usar muy bien con niños, casi con bebés, aunque con los bebés hay que esperar a que tengan por lo menos un par de años, pero se puede usar muy bien, incluso para la dentición, que bueno, eso sí es para niños más pequeños, pero cuando están sacando los dientes, se les puede poner un poquito de nuevo, de agua infusionada con manzanilla para aliviar la picazón y el dolor que puede haber por la dentición. Se puede usar muy bien para infecciones en los ojos, cuando hay conjuntivitis, cuando hay cualquier tipo de infección ocular, se puede igual hacer una infusión y con un pañito o directamente con las gotas se puede aplicar sobre los ojos y eso ayuda muchísimo a limpiar. Entonces la manzanilla es otra planta que vale mucho la pena tener, es ligeramente antiinflamatoria, tanto a nivel interno como a nivel tópico, entonces si hay inflamación en el estómago, en el tracto digestivo, se puede tomar para bajar esto. Si hay inflamación sobre la piel, también se puede usar como la caléndula, aplicándola en fomentos o aplicándola directamente como en cataplasmas, moliéndola y aplicándola sobre la parte afectada. Ok. ¿Qué más? Otra. Dame otra. ¿Qué más? Vamos a pensar. Eh, Esa es un poquito diferente, pero también es muy buena. Vamos a hablar un poco de la pimienta cayena. Que bueno, la pimienta cayena es un chile. Ujú. Realmente esto aplica un poquito para pues muchos chiles. Y digo, generalmente pensamos en los chiles como pues, bueno, sazonadores o para una salsa, pero no los pensamos como una planta medicinal. Sin embargo, los chiles son excelentes para trabajar con el fuego en el cuerpo. Y vamos a ver que en muchos sistemas se le otorgaba o se le asignaban diferentes órganos a diferentes elementos. Entonces, el aire regía los pulmones, la tierra regía los huesos y el hígado, el fuego rige el corazón y el sistema digestivo, rige sobre todo el estómago. Y vamos a ver que la pimienta cayena o otros chiles actúan principalmente sobre estos dos centros.
muchos chiles son estimulantes de la digestión, digamos que también por este fuego que tienen, por eso capacidad de estimular que tienen, pues estimulan la digestión y también estimulan el sistema cardiovascular. Entonces, la pimienta cayena en particular es un muy, muy buen tónico del sistema cardiovascular, del corazón. Tomado, digamos, de manera periódica por algún tiempo, puede ayudar a limpiar venas y arterias, puede ayudar a, de nuevo, regresarle la elasticidad y el tono a las venas de las arterias. Según vamos envejeciendo, nuestros capilares, las venas y las arterias en el cuerpo, a veces tienden a endurecerse. Y las personas que a veces tienen presión alta, puede ser por esto, puede ser por un endurecimiento de sus capilares. Y parte de lo que hace la pimienta cayena es que ayuda a regresar, le ayuda como a devolver la elasticidad a esos capilares para permitir que se restablezca como esta cuestión de la presión. Y por ejemplo, como estás hablando de restablecer, eso quiere decir que había que tomárnoslo diario, una tacita, ¿cómo? Sí, depende un poco de la persona, depende de la sensibilidad y Ujú. depende de la necesidad. Pero digamos, un ejemplo para mí es mi maestro. Mi maestro me decía que él, pues en una familia donde pues había una tendencia a morirse por problemas cardiovasculares y que él como que no quería seguir la tradición. Y pues, parte de lo que él hace es que con su café de la mañana se echa un goteo de pimienta cayena. Entonces hace una tintura y pues un gotero, que es bastante, y se toma pues un café picante. Y eso lo que hace pues, es que tonifica el sistema cardiovascular, va limpiando, ayuda de nuevo a quitar como sarros y pues también activa un poco el metabolismo. Eh, Ahora, como en esto que estamos, además de de estas plantas que nos has dado, digo, que son muy fáciles de conseguir, creo que hay personas que están un poco en ansiedad y otras en depresión. ¿Qué nos Ujú. recomiendas? Sí, es un tema importante en esos tiempos. Pues aquí hay varias, digamos que sobre todo empecemos con la cuestión de la ansiedad, que es algo bastante común en este momento. Como decíamos, muchas de las plantas aromáticas, muchas de las plantas de la familia de la menta sobre todo, van a trabajar mucho a nivel de sistema nervioso. Entonces, cosas como el toronjil, que aquí en México pues, es una planta nativa de México muy agradable, de un aroma y un sabor muy agradables, puede ser muy buena para bajar cuestiones de estrés, cosas como la melisa. Ya yéndonos más hacia la parte también un poco más sedante, tenemos cosas como la pasiflora, como la valeriana. Entonces, hablando rápidamente un poco de estas en grupo, el toronjil lo que hace principalmente es relajar el sistema nervioso central. Entonces, cuando hay una cuestión de hiperactivación, de ansiedad, ayuda a bajarlo. Y otra cosa que es muy interesante es que tradicionalmente se usaba para el miedo. Cuando había una cuestión de susto, cuando había una cuestión donde alguien se espantaba o tenía como un impacto muy fuerte, pues se le daba toronjil, tanto tomado como en baños, y pues es una planta excelente para eso, para tratar cuestiones de miedo. Por otra parte, la melisa. La melisa es otra planta que también trabaja a nivel del sistema nervioso central, bajando la hiperactivación, pero esta lo que hace es que regenera poco a poco el sistema nervioso. Entonces, sobre todo cuando hay personas que han pasado por cuestiones de mucho, mucho estrés y sienten que tienen como los cables pelados, que tienen así como Ujú. una hipersensibilidad por pues demasiado estrés por un periodo extendido de tiempo, la melisa lo que hace es que ayuda a recubrir, ayuda a, de alguna manera, eh, pues sí, si pensamos que el sistema nervioso central son como cables y que impulsos constantes pueden como quemar o irle quitando la cobertura a los cables, pues la melisa lo que hace es que ayuda a recubrir, ayuda como a aliviar y a bajar como esa hiperactivación y a sanar como esos cables pelados que hay, por así decirlo, en manera coloquial. Una pregunta. La pasiflora también está como conectada para dormir, para hacerte un tecido de pasiflor. Había pasiflorine, ¿te acuerdas? Como el jarabe de pasiflorine, como para calmar los nervios y entonces tener un mejor sueño. ¿También se puede usar para dormir? Sí, sí, sí. Y aquí depende un poco también como de la dosis y del tiempo y de la sensibilidad de la persona. Entonces, generalmente una dosis un poco más suave puede ser muy buena para bajar la ansiedad. De hecho, es muy buena para cuando hay, pues de nuevo, un sistema nervioso hiperactivado. Y si se toma más en la noche en cantidades un poco más grandes, lo que hace es que pues, puede ayudar a conciliar el sueño. Y la pasiflora es específica para
las personas que se acuestan en la cama y les empieza a girar el coco, que de pronto es como, ya qué sueño, me voy a dormir, me acuesto Y ya y no. empieza de vista, así Sí. todo el día de regreso, ¿no? Si eso le pasa a alguien, pues la pasiflora es una muy buena aliada para eso, porque lo que hace es que calla un poco la mente y ayuda a bajar esa activación y puede ayudar a conciliar el sueño, pero es específica para estas mentes que empiezan a girar cuando pegan la almohada. Ok, ok. Ahora, para esto, este proceso de sentirse solo, de estar tristeando, que no está todavía en depresión, pero ya caminito voy para allá, ¿con Ujú. cuál? ¿Cuál nos ayuda? Aquí hay dos que de nuevo a mí me gustan mucho. Otra vez, la caléndula, que es fácil y es pues No, ya vi excelente. que es tu consentida. Yo Sí, ya le voy a poner la consentida, la caléndula. Y no, fíjate es que esa es excelente. como que no la tienes. La tengo en pomada, la tengo en homeopatía, pero no la tengo en yerba. Claro, está buenísimo. Sí, pero tiene un rango pues, realmente enorme de Posibilidades. propiedades y es fácil de conseguir, que es una ventaja. Y la caléndula, como decíamos, específicamente, digamos, en relación con las emociones, como decíamos antes, cuando hay un estancamiento de las emociones, así como cuando hay un estancamiento en el cuerpo o en las aguas del cuerpo, pues la caléndula lo que hace es que empuja y ayuda pues a mover. Si lo pensamos también a nivel elemental, digamos que una depresión, una tristeza, es como frío, es como empezar a pues entrar en Ujú. ese estado de me enfrío, me cierro, me congelo un poco. La caléndula es como un pequeño sol y lo que hace adentro es que empieza a calentar y trae calor, pues no solamente a las aguas del cuerpo para moverlas, sino que trae calor también a las emociones, también al corazón. Entonces una planta que ayuda pues eso, a calentar. Y otra que es pues mi favorita de favoritas, con la que llevo pues muchísimos años trabajando es el cacao. Y el cacao es una planta, bueno, que yo me llevo así muy cerca del corazón. Bueno, Y es pues una planta muy haces importante. hasta, tú y tu esposa hacen la ceremonia de cacao, que en otra ocasión vamos a tener esa plática que amerita su trabajo aparte, porque es todo un camino, pero claro, el cacao. Y ahora está de moda que comas el trozo de cacao, el cacao, cacao, no chocolate, porque la gente Sí, lo confunde, que es amargo y que a veces es muy, no sabe tan rico como un chocolate, ¿no? sí, 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 es importante porque bueno, vamos a hablar como rápidamente del cacao y vamos a mencionar un par de cosas que son importantes para tener los efectos que vamos a mencionar. El cacao funciona como una especie de, digo, tengo cierta reserva con decir antidepresivo natural, pero digamos que sí tiene la capacidad de levantar el ánimo. O sea, incluso a nivel, digamos, hablando en términos químicos, el cacao lo que hace es que aumenta el flujo de serotonina en el cuerpo. Entonces, sí da una sensación como de sentirte bien, sentirte expandido, de ayudar a, pues sí, como subir el ánimo, sobre todo cuando estamos muy bajoneados. Y pues de nuevo, es excelente para eso. Además de que tiene pues un montón de propiedades más, es un tónico cardíaco, ayuda también a prevenir cuestiones de infartos, problemas cardiovasculares de todo tipo, si se consume pues por un periodo más como constante o por un periodo largo de tiempo. Y pues, ¿qué más? También es súper nutritivo, tiene magnesio, manganeso, tiene un montón de minerales que pues ayudan mucho pues a nutrir el cuerpo, que el magnesio también pues ayuda a regular el ánimo y ayuda con el sistema nervioso central. Y unas consideraciones que son importantes con el cacao es que si queremos estos efectos, tiene que ser un cacao de buena calidad y tiene que ser un cacao que no esté procesado, porque el compuesto principal que es activo, bueno, sí, que básicamente tiene estos efectos en el cuerpo, es algo que se conoce como teobromina. Y la teobromina, cuando es sometida a calor por un periodo extendido de tiempo, se empieza a degradar. Entonces, si queremos mantener esos compuestos activos lo más presentes posibles, pues el cacao tiene que estar pues ligeramente tostado, pero no quemado. Y generalmente cuando se procesa el cacao para hacer chocolate, cuando se separa la grasa, o sea, la manteca de pues, la otra parte de la cocoa, pues se gasta, se degrada. Entonces no es la mejor manera de conseguirlo. Pero si pueden conseguir un buen cacao, ya sea en granos o incluso una pasta de cacao que esté, pues de nuevo, como procesada de buena manera, puede ser excelente. Y la otra cosa con el cacao es que la mejor variedad para conseguir es cacao criollo. Si el cacao forastero, es que, bueno, es todo otro tema, pero bueno, cacao criollo es la mejor variedad para conseguir. Ya se nos fue el tiempo, ya se nos acabó el tiempo y yo me quedé como, dime más, qué barbaridad. ¿Dónde podemos conectar contigo, Juan Pablo?
Aquí nos van a dejar sus datos. Yo voy a poner en el chat tu información, pero dila, por favor, al público, por favor, Claro, dónde conectan contigo. ¿Y con qué mucho gusto. cursos hay nuevos o qué vas a hacer o qué es lo que sigue? Con muchísimo gusto. Pues ahorita, las páginas que tengo, bueno, mi página principal se llama Herbolaria Quintesencia. Me pueden buscar como herbolariaquintesencia.com, que la página sigue en construcción, pero ahí vamos. Próximamente vamos a tener como mucho material interesante ahí. En Instagram como herbolaria-quintesencia. En Facebook como Herbolaria Quintesencia. Entonces, básicamente, Herbolaria Quintesencia es. Me encanta. Juan Pablo, ha sido un gozo, un placer, de verdad. Gracias por haber estado en el programa. A mí me fascina porque eres muy joven y porque creo que gente como tú, pues es punta de lanza para las generaciones que vienen y retomar lo ancestral que no, que a veces se nos olvida por la modernidad y se nos olvida que hay tanto en la naturaleza que voltear a ver, que tiene todo para sanarnos, ¿no? Para ayudarnos en este camino, en este andar por este corto periodo de vida que tenemos, pasar por aquí como con esta entereza. De verdad, agradezco muchísimo tu presencia, Juan Pablo, y espero que vengas en otra ocasión para ver esto del cacao. ¿Te parece? Me espero que sí. Muchísimas gracias por el espacio y pues bueno, cuando gustes, aquí estamos para platicar de esta y de mil cosas más. Mil gracias. Eh, pues mil gracias a ustedes por estar con nosotros, por estar presentes en este programa. Como siempre, elijo de verdad con mi corazón que les haya dado herramientas, que tengan algo más que usar en su vida cotidiana para sentirse mejor, para estar más contentos, porque la vida es este instante y no podemos perder de vista que el momento presente es el gran regalo de la existencia. Pásenla muy bien, como siempre. Aquí nos vemos la próxima semana. Astele.tv Astele.tv Astele.tv